Pues vamos a comenzar abriendo nuestra Biblia en Primera Tesalonicenses capítulo 1. Y vamos a comenzar en versículo 1 y vamos a leer hasta el versículo 4, si me acompañan. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia a ustedes y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, haciendo mención de ustedes en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo, sabiendo, hermanos, amados de Dios, su elección de ustedes. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias que tu palabra permanece firme y podemos confiar en ella. Podemos conocerte a través de ella. Señor, yo te pido que a través de este nuevo estudio que vamos a comenzar en este día, que tú hables a nuestro corazón, que tú nos transformes, que tú nos permitas, sobre todas las cosas, que tú nos permitas ver tu gloria y ser transformados al mirar tu gloria en esa misma imagen por la obra de tu Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a comenzar a estudiar esta primera carta que el apóstol Pablo escribió a los cristianos en la ciudad de Tesalónica. Tesalónica era una ciudad muy importante, era de hecho la capital de la provincia de Macedonia y una ciudad increíblemente próspera. Su población en ese entonces era aproximadamente de unos 250,000 habitantes. Históricamente, los habitantes de esta ciudad de Tesalónica le habían brindado su apoyo a los romanos. Y por esta razón, en el año 42 a.C., los romanos le concedieron los privilegios de ser una ciudad libre. Ser una ciudad libre significaba que aun cuando la ciudad de Tesalónica seguía estando bajo el control de los romanos, sin embargo gozaba de muchos privilegios. Ellos podían acuñar sus propias monedas, ellos estaban exentos de pagarle ciertos impuestos a Roma, ellos tenían la protección del gobierno romano y ellos podían tener su propio gobierno local. Otro de los factores que contribuyó a que esta ciudad tuviera la prosperidad que llegó a tener fue el hecho de que la principal carretera que unía a Roma con Bizancio, conocida como la Vía Egnatia, pasaba precisamente por Tesalónica, favoreciendo de esta manera el comercio de Tesalónica con todas las ciudades más importantes del Imperio Romano. Todo esto hizo que la ciudad de Tesalónica floreciera como una de las principales ciudades del Imperio Romano y una de las ciudades más prósperas, motivo por el cual los tesalonicenses eran totalmente fieles a Roma. Ellos velaban y vigilaban por los intereses de Roma, que al final de cuentas representaban sus propios intereses. En cuanto a su religión, los tesalonicenses eran politeístas. Ellos adoraban toda clase de dioses. Y para ellos la religión no era un asunto privado, sino más bien un asunto social. De hecho, la idolatría formaba parte de la vida pública de los tesalonicenses, porque religión y Estado no estaban separados. Muy por el contrario, la idolatría estaba mezclada e integrada dentro de todos los aspectos de la vida pública de los ciudadanos de esa ciudad. Entre sus dioses que ellos adoraban, que eran muchos, los principales eran Castor y Pólux, conocidos como los dioscuros, los cuales supuestamente, la gente creía, eran hijos de Zeus, y ellos tenían el poder de proteger a los marineros. Siendo Tesalónica una ciudad marítima, un puerto marítimo, entonces ellos confiaban en estos dioses. Los tesalonicenses también adoraban a Dionisio, el dios griego de la fertilidad,
cuya adoración incluía toda clase de prácticas sexuales, de tal manera que la inmoralidad sexual formaba parte de su vida religiosa, formaba parte de su vida espiritual. Así era la ciudad de Tesalónica, a la que el Señor un día, en su gracia, por su gran compasión, envió al apóstol Pablo, junto con Silvano o Silas, y con Timoteo, a predicar las buenas noticias de salvación en Cristo entre los años 49 y 50 después de Cristo, durante su segundo viaje misionero. Hechos capítulo 16 nos cuenta cómo el Señor llegó a la provincia de Macedonia. Dios le mostró a través de una visión de un hombre que él debía pasar a Macedonia. A la primera ciudad de Macedonia donde él llegó fue a la ciudad de Filipos. Y en ese lugar él predicó el evangelio, y no solamente eso, sino que liberó de un espíritu de adivinación a una muchacha esclava que estaba en esa ciudad, la cual era usada por sus dueños, por sus amos, para producirles una gran ganancia, adivinando, usando a ese espíritu de adivinación para provecho financiero. Es por eso que el apóstol Pablo, Lucas nos cuenta allí que el apóstol Pablo echó fuera a ese espíritu de adivinación, de tal manera que la esperanza de ganancia se les fue a esos hombres, y por lo tanto ellos arrestaron al apóstol Pablo, o lo hicieron arrestar, alborotaron la ciudad, y por tal motivo ellos fueron azotados severamente, y al día siguiente puestos en libertad al enterarse de que el apóstol Pablo era un ciudadano romano. Es así como nosotros llegamos a Hechos capítulo 17, en donde nosotros nos encontramos la manera en que el apóstol Pablo llegó a la ciudad de Tesalónica con el evangelio. Ahí en Hechos 17, a partir del versículo 1, nos dice: después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, según su costumbre, fue a ellos, y por 3 días de reposo, es decir, 3 sábados consecutivos, discutió con ellos, basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos. Y diciendo: este Jesús a quien yo les anuncio es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón. Y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: esos que han trastornado al mundo han venido acá también. Y Jasón los ha recibido. Y todos ellos actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto. Pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, los soltaron. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea. Es así como comenzó la iglesia. En medio de una gran oposición, en medio del rechazo y de la persecución en contra de los nuevos cristianos, los cuales tan solo pudieron recibir, como vemos en el pasaje, tan solo 3 semanas de instrucción en el evangelio. 3 semanas. No 3 años, no 2 años, no 1 año, 3 semanas. ¿Cómo podríamos nosotros imaginar la condición
de una iglesia que ha recibido instrucción en la palabra de Dios por 3 semanas, en el Evangelio por 3 semanas, y no solamente eso, sino que esos cristianos tuvieron que quedarse solos y tuvieron que enfrentar solos las amenazas, el rechazo, las presiones, las críticas, los ataques y aún hasta la agresión de sus amistades, de sus familiares, de sus vecinos y de la demás gente de la ciudad de Tesalónica, que era contraria al Evangelio. ¿Cómo podemos nosotros imaginar la situación de esta iglesia, la condición espiritual de esta iglesia? Es por esa causa que el apóstol Pablo estaba muy preocupado por ellos y tenía un profundo deseo de verlos. Es más, él intentó en varias ocasiones regresar a la ciudad de Tesalónica. Sin embargo, las Escrituras nos enseñan que Satanás le estorbó una y otra vez, de tal manera que no pudo ir con ellos. Y es por esta causa que Pablo envió a Timoteo desde Atenas para ver cómo estaban y para que les fortaleciera y los animara en la fe en medio de sus luchas, de tal manera que ellos pudieran permanecer firmes y fieles a Cristo. Pues cuando Timoteo regresó de Tesalónica y alcanzó a Pablo en la ciudad de Corinto, le contó las buenas noticias de que esos cristianos que tan solo tuvieron 3 semanas de instrucción en el Evangelio y que tuvieron que quedarse solos para enfrentar la persecución y los ataques y las críticas y las burlas y la pérdida, esos cristianos estaban en una buena condición. Esos cristianos estaban firmes en la fe, caminando en amor, sirviéndose unos a otros, predicando el Evangelio donde quiera que ellos estaban y deseosos de volver a ver al apóstol Pablo. Timoteo también le contó a Pablo algunas de las áreas en que esos nuevos cristianos necesitaban ser instruidos, y por esta causa es que el apóstol Pablo les escribió esta primera carta cerca del año 51 después de Cristo para animarlos y fortalecerlos en su fe. Y a través de esta carta nosotros podemos aprender cómo es una iglesia saludable. Ese es el tema de esta carta. ¿Cómo es una iglesia saludable? ¿Cómo se comportan los miembros de una iglesia saludable? ¿Cuáles son las responsabilidades de los cristianos en una iglesia saludable para con otros cristianos, para con sus líderes espirituales? ¿Y cuál es la esperanza que los cristianos en una iglesia saludable tienen en el regreso de nuestro Señor Jesucristo? Y el día de hoy vamos a comenzar el estudio de esta carta y vamos a comenzar en versículos 1 al 4, en donde el apóstol Pablo nos habla acerca de las características de los cristianos en esta iglesia saludable y nos habla acerca de la elección de Dios en sus vidas para salvación y las evidencias que produce esta elección de Dios en aquellos que genuinamente han creído en Cristo. Yo quiero que nosotros veamos, regresando allí a 1 Tesalonicenses, capítulo 1, yo quiero que veamos 3 puntos. En primer lugar, el saludo a la iglesia. En segundo lugar, la gratitud por la iglesia. Y en tercer lugar, la elección de la iglesia. El apóstol Pablo comienza su carta señalando quiénes estaban enviando esa carta. Allí en versículo 1 dice Pablo, Silvano y Timoteo. Los mismos que llegaron fundando esa iglesia, los mismos que llegaron predicando el Evangelio, son los mismos que ahora están escribiendo esta carta con la finalidad de que ellos sean edificados, que ellos sean fortalecidos. Pablo, Silvano y Timoteo. Y luego nos dice quiénes fueron los destinatarios originales de esta carta. A la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia a ustedes y paz. Lo primero que nos enseña allí es quiénes integran la iglesia.
La iglesia la integran aquellos que están en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Una iglesia verdadera, una iglesia genuina, es una comunidad de creyentes que están en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. No todas las personas que están en una iglesia son cristianos. No todas las personas que asisten a una iglesia son miembros de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo está formada por aquellos que están en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Es decir, que al creer en Él han sido introducidos en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Y la única manera en que nosotros podemos ser introducidos en Dios Padre y en el Señor Jesucristo es cuando nosotros nos rendimos a Cristo. Mientras una persona en la iglesia no se rinde a Cristo, no es un cristiano. Ser cristiano significa rendirnos a Cristo. Y rendirnos a Cristo significa decidir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Rendirnos a Cristo significa, Señor, yo renuncio a seguir viviendo mi vida a mi manera, para vivir la vida como tú dices en tu palabra. Eso es lo que yo deseo, eso es lo que yo anhelo, y eso es lo que yo voy a buscar. Yo te entrego mi vida para ya no vivir conforme a este mundo, sino vivir conforme a lo que tú nos enseñas en tu palabra. Sin hacer eso, sin un arrepentimiento genuino y sin una entrega de corazón al Señor, no somos parte de su iglesia. Podemos asistir a la iglesia, podemos estar con la iglesia, pero no somos parte de la iglesia. El apóstol Pablo escribe a aquellos que están en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Eso significa entonces que los creyentes ahora vivimos en comunión con Dios, en estrecha relación con Dios. Tenemos libre acceso a su presencia al habernos rendido a Cristo. Él es la puerta angosta. Sin entrar por la puerta angosta no puedes venir a la presencia de Dios. Estás fuera de la presencia de Dios. Es verdad que la presencia de Dios está en todos lados, eso es verdad, Dios es omnipresente, pero eso no significa que la presencia de Dios está a favor tuyo. La comunión de Dios contigo. La comunión de Dios es para con aquellos que le aman, para con aquellos que le siguen, para con aquellos que se han rendido a Él. Ellos, y solamente ellos, están en comunión, en unidad con Dios el Padre y con el Señor Jesucristo. Porque esta unión con Dios el Padre, con el Señor Jesucristo, es posible exclusivamente por la gracia de Dios. Exclusivamente por la gracia de Dios. Y es por eso que el apóstol Pablo les saluda con estas palabras: gracia a ustedes y paz. Porque es la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios, el que hace posible que nosotros estemos en paz con Dios. Por naturaleza, tú y yo somos enemigos de Dios. Solamente hasta que nosotros nos rendimos a Cristo, venimos a estar en paz con Dios. Venimos y pasamos de ser enemigos de Dios, antagonistas de Dios, al andar en nuestros propios caminos en lugar de andar en sus caminos, y venimos a estar en paz con Dios y a ser miembros de su familia, miembros de su cuerpo. Es así solamente como somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención y acceso por la fe a su presencia. Y el apóstol Pablo, una vez que expresa este saludo a ellos, él muestra su gratitud. No su gratitud hacia ellos, su gratitud hacia Dios. Nos dice allí en versículo 2, siempre, continuamente, damos gracias a Dios por todos ustedes, haciendo mención de ustedes en nuestras oraciones. El apóstol Pablo pasa a expresar su gratitud, fíjate bien, hacia el Señor por los cristianos de Tesalónica.
Estas palabras claramente nos dejan ver que una verdadera iglesia de Cristo no es el resultado del ingenio, ni del carisma, ni del poder, ni de la retórica del predicador, sino que es la obra de Dios. Es la obra de Dios. El apóstol Pablo no dice gracias a mí, gracias a Silvano, gracias a Timoteo. El apóstol Pablo dice, yo no ceso de darle gracias a Dios por cada uno de ustedes. Porque al final de cuentas, una iglesia genuina no es la obra del pastor. La estrella es Dios. Porque quien al final de cuentas hace nacer a las personas es Dios mismo, a través de su Espíritu Santo y a través de la proclamación del Evangelio. Y es Dios quien añade a la iglesia los que van siendo salvos. La obra es de Dios. Y Dios mismo es quien va obrando en la vida del creyente, transformándonos a la imagen de su Hijo. La gloria exclusivamente es para nuestro Dios. Es para aquel que nos sacó de las tinieblas, aquel que nos trasladó al reino de su amado Hijo, aquel que nos hace crecer, aquel que nos sostiene, aquel que nos lleva creciendo, que nos enseña por medio de su palabra. Así que al final de cuentas, el único que debe ser exaltado, reconocido, levantado, y nuestra gratitud es entonces a Dios Padre, al Señor Jesucristo y a su Espíritu Santo, porque los tres, siendo un solo Dios, son los que operan para que nosotros podamos ser salvos y podamos ser parte de la iglesia. Filipenses 2:13 claramente nos enseña que es Dios, fíjate bien, es Dios quien obra en nosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Es Dios. Dios, fíjate bien, lleva a cabo en todos los creyentes sin excepción el querer hacer su voluntad. Si tú no deseas hacer su voluntad es porque al final de cuentas no has nacido de Dios. Porque Dios a todos aquellos que Él salva, Él pone en ellos el anhelo, el deseo, la búsqueda de su voluntad. Él pone el querer, pero no solamente eso, Él pone el hacer. Él pone la habilidad, la capacidad para que nosotros podamos vivir conforme a su voluntad. De igual manera, el escritor a los Hebreos, en el capítulo 13, versículo 21, también nos enseña lo mismo, que es Dios quien nos hace aptos. Es Dios quien nos hace aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él. Mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y es por eso que nuestra gratitud es para con nuestro Dios. Él nos salvó, Él nos rescató y Él lleva a cabo su obra en todos los creyentes genuinos y va perfeccionando su obra hasta el día de Jesucristo. Así que nuestra gratitud es hacia con Él. Y el apóstol Pablo pasa entonces en versículos 3 al 10 a explicarnos por qué le daba gracias al Padre, por qué le daba gracias a Dios a favor de estos creyentes de Tesalónica. Y a través de estos versículos nosotros podemos descubrir cuáles son las señales, las evidencias de un verdadero creyente. El apóstol Pablo en versículos 3 al 10 señala 10 características, 10 evidencias de un cristiano genuino. 10 evidencias de aquellos que han sido escogidos por Dios y que al haber creído en Cristo ahora forman parte de su pueblo, de su iglesia. El día de hoy vamos a centrarnos solamente en 3 de ellas, en versículo 3. Fíjate bien, número 1, dice el apóstol Pablo allí, teniendo presente, sin cesar delante de nuestro Dios y Padre, número 1, su obra de fe, es decir, la obra de fe de esos cristianos. Número 1, esa es la primera señal. Número 2, su trabajo de amor. Y número 3, la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. 3 características, 3 evidencias de un cristiano genuino y por lo tanto de alguien que ha sido escogido por Dios para salvación. Número 1,
Dice allí su obra de fe. La primera señal de los escogidos de Dios y de los cristianos genuinos es que van a creer en Cristo. No hay un solo escogido que no vaya a creer en Cristo. Todos aquellos que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo para salvar, creerán en Cristo. Porque al final de cuentas, aquellos que fueron escogidos por Dios para salvación son un regalo que el Padre le hizo a Cristo para salvar. Y tarde o temprano ellos creerán en Cristo y mostrarán, fíjate bien, mostrarán la evidencia de esa fe. Porque déjame decirte una cosa, la fe para poder creer en Cristo, nos enseña Efesios capítulo 2, versículo 8, esa fe, al igual que la salvación, no es algo de nosotros. No la producimos nosotros. Es imposible que nosotros la produzcamos. Es una fe que Dios concede, de tal manera que nosotros podamos venir a la fe en Cristo y de esa manera podamos venir a la salvación. Es por eso que el apóstol Pablo le da gracias a Dios por ellos, dice allí, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe. No la obra del Padre, sino la obra de fe de esos creyentes. Eso quiere decir entonces que la fe genuina, la fe que salva, siempre produce obras. Y esas obras son la evidencia de que esa persona en verdad ha creído en Cristo. Ya hemos visto nosotros en el libro de Santiago eso, ¿a poco no? En Santiago capítulo 2. La fe sin obras está muerta. La fe sin obras por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Y Santiago pregunta, ¿podrá ese tipo de fe que no se manifiesta en obras, podrá ese tipo de fe salvar a esa persona? No. No. Porque al final de cuentas la fe genuina, la fe verdadera produce obras. Efesios 2, versículos 8 al 10, nos enseña que aun cuando no somos salvos por obras, porque eso todos lo sabemos, ¿sí o no? No somos salvos por obras, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Pero aunque no somos salvos por obras, nos dice en versículo 8, en versículo 10 nos dice, somos salvos para buenas obras. En otras palabras, las buenas obras son una manifestación de aquellos que genuinamente han creído en Cristo. Hablando de estas buenas obras, Jesús enseñó en Juan capítulo 14, versículos 23 y 24, si alguno me ama, fíjate bien, si alguno me ama, guardará mi palabra. ¿No dijo, si alguno me ama, sentirá lindo en su corazón? ¿Llorará en la alabanza? Dice la señal, todas esas cosas son posibles, pero esas no son las señales de que una persona efectivamente ha creído en Él y le ama a Él. Jesús dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, es decir, obedecerá mi palabra. En cambio, dijo Jesús ahí mismo, el que no me ama, no guardará mis palabras. Aquel entonces que no guarda sus palabras, no le ama. No le ama. Y esa salvación de aquellos que hemos creído en Él se manifestará, se hará evidente por una vida que busca, fíjate bien, que busca, que anhela, que se estira por obedecer cada vez más a Dios, porque ese es el resultado de esa fe. Ese es el fruto de esa fe. Ciertamente no una obediencia perfecta, porque Jesús mismo dijo, es imposible que no vengan tropiezos, pero sí una obediencia creciente, sí un deseo y un anhelo y un compromiso de vivir buscando obedecer cada vez más a Dios. De manera que alguien que dice ser cristiano, pero vive en abierta desobediencia a la palabra de Dios, con su estilo de vida demuestra que no es un cristiano, aunque él jure que lo es. Es por eso que el apóstol Juan nos dice en su primera carta, el apóstol Juan en el capítulo 2, versículos 4 al 6, dice lo siguiente, el que dice, yo he llegado a conocerle, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él.
Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Así que la primera señal de un verdadero cristiano y por lo tanto de un escogido de Dios es que vivirá buscando obedecer cada vez más a Dios. Segunda señal, dice el apóstol Pablo, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su trabajo de amor. Su trabajo de amor. La segunda señal y evidencia de un cristiano genuino y por lo tanto de un escogido de Dios es que una vez que ha creído en Cristo, mostrará, como Pablo dice allí, su trabajo de amor. Esa palabra trabajo que utiliza el apóstol Pablo allí nos habla, fíjate bien, de un trabajo esforzado e intenso al punto de sentirse fatigado y aún hasta apaleado. No está hablando de, pues voy a servir mientras no me canse. Al contrario, está hablando de un servicio, de un trabajo que es intenso, que es esforzado, que es cansado. Eso quiere decir entonces que esos cristianos en Tesalónica, desde el principio de su conversión, ellos se dedicaron a servirse mutuamente, trabajando arduamente, sacrificándose a sí mismos y sacrificando su propia comodidad por el bien de los hermanos. Gálatas 5:6 nos deja claro que la fe, fíjate bien, obra por el amor. La fe obra por el amor. Y luego añade en versículo 15 que debemos servirnos por amor. Servirnos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en una palabra se resume, en una palabra se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El servicio a los hermanos en la iglesia no es opcional para un cristiano. El servicio a los hermanos en la iglesia es una de las evidencias de un cristiano genuino. Jesús mismo nos ordenó servirnos unos a otros. Jesús mismo, recordamos nosotros en Juan capítulo 13, después de que Jesús lava los pies de los discípulos, sirve a los discípulos lavándoles los pies. Él mismo les dice en versículos 12 al 15, ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros, porque les he dado ejemplo, para que como yo les he hecho, ustedes también hagan. El servicio cristiano forma parte de la vida cristiana. Y si alguien todavía cuestiona si el servicio es una señal que demuestra salvación, solamente tiene que escuchar las palabras de Jesús en Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46, en donde Él aseguró que en el día final irán a la vida eterna aquellos que dieron de comer al hermano hambriento, que dieron de beber al sediento, que recibieron al hermano forastero, que dieron ropa al hermano desnudo, que visitaron al hermano enfermo y que fueron aquel hermano que estaba en la cárcel. En cambio, dijo él, aquel que decía ser un cristiano, pero que no sirvió a sus hermanos, dando de comer al hambriento, dando de beber al sediento, recibiendo al hermano forastero, dando ropa al hermano necesitado, visitando al huérfano, y aquel que está en la cárcel recibirá maldición y castigo eterno, no porque las obras sean la base de nuestra salvación, sino porque las obras son una evidencia de esa salvación. Y número 3, la tercera evidencia de salvación es la firmeza en la esperanza. El apóstol Pablo les dice, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre, dijimos, número 1, su obra de fe, número 2, su trabajo de amor, y número 3, la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra firmeza es la palabra que nos habla de paciencia, nos habla de perseverancia,
nos habla de aguantar bajo presión, bajo aflicción, bajo sufrimiento, sin colgar la toalla. Nos habla de seguir firmes, obedeciendo al Señor, siguiendo al Señor a pesar de las adversidades y a pesar de las consecuencias negativas que nos pueda traer el obedecer al Señor. Y como Pablo mismo señala allí, esa firmeza que nos permite seguir adelante, obedeciendo al Señor, no está en nosotros mismos. No es la firmeza de la fuerza de voluntad humana. No es la fuerza de una buena intención. La firmeza, esa perseverancia, está enraizada en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. En la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero a qué esperanza se refiere con estas palabras? Pablo mismo nos contesta en versículo 10, cuando dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esta esperanza es la esperanza segura en el regreso de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos libra de la ira venidera. De igual manera, el apóstol Pablo, hablando a los cristianos colosenses, les elogia por su fe en Cristo, del amor que tenían por los santos, a causa de la esperanza, fíjate bien, a causa de la esperanza. ¿Qué los hacía? ¿Qué los hacía estirarse en su obediencia a Dios? ¿Qué los hacía estirarse en su servicio a otros hermanos en la iglesia? ¿Sabes qué es lo que les motivaba y les daba la fuerza para eso? La esperanza en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si algo ha perdido la iglesia hoy en día, es la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque vive tan enamorado este mundo y tan enamorado a las cosas de este mundo, y sus planes se limitan a 50 años, 60 años, 70 años y nada más, pero no están pensando en la eternidad, y por eso no tienen esperanza. Nuestra vida, y por eso es que tantas personas de repente llegan las dificultades, llegan las adversidades y dicen, yo pensé que Dios me iba a poner la alfombra roja. Yo pensé que Dios me iba a hacer andar entre las nubes y que todas las cosas iban a ser color de rosa. Mi negocio iba a prosperar, a mi familia le iba a ir bien. Todas las cosas que yo le pidiera me las iba a dar como si fuera el genio de la lámpara. Y cuando las cosas no suceden así, entonces muchos se echan para atrás. ¿Por qué? Porque sus ojos no están puestos en la esperanza, en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo va a regresar. Y junto con Él nos va a llevar a su reino y a su gloria. De tal manera que, como el apóstol Pablo mismo le dijo a Tito en capítulo 3, versículo 7, esta esperanza es la esperanza de la vida eterna. Es la esperanza de la vida eterna. De tal manera que esta esperanza en la segunda venida de Cristo y en la vida eterna es lo que nos da la fortaleza para seguir adelante. Porque al final de cuentas entendemos, fíjate bien, entendemos que en este mundo solamente estamos de paso. Y lo peor que te puede ir es lo peor que puedas tener en este mundo. Pero una vez que nosotros partamos de este mundo, entonces nosotros vamos a disfrutar de la eternidad y de la presencia de Dios para siempre. Este tiempo que nosotros estamos en este planeta es nada comparado con la eternidad. Y si tú vives pensando en el aquí y en el ahora, te vas a encontrar con las manos vacías y te vas a encontrar insatisfecho y vas a encontrar que tu vida cristiana no tiene pasión, no tiene sentido, porque has perdido de vista la esperanza de la vida eterna. Pero cuando nosotros esperamos, esta esperanza de la cual el apóstol Pablo está hablando no es como nuestra esperanza. Nosotros cuando decimos, espero que me vaya bien, ¿qué significa? Que hay dudas, ¿sí o no? Espero, o sea, que puede ser que sí o puede ser que no. Eso es un espero para nosotros. Esta esperanza no está hablando de ese tipo de esperanza.
Esta esperanza está hablando de algo seguro. Está hablando como cuando tú esperas la salida del sol y no es algo que a lo mejor pasa y a lo mejor no. Es algo que sucede y que va a suceder. Y tú simplemente estás expectante a que llegue ese momento. Pues ese es el tipo de esperanza que nosotros debemos tener. Porque la venida de Cristo no es un ojalá. La venida de Cristo es una realidad. Es una realidad aún futura, pero que nos ha sido prometida. Y es por eso que esta esperanza tiene un poder en nuestra santificación. En nuestra santificación. El apóstol Juan señala en su primera carta, en el capítulo 3, versículos 2 y 3, dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Fíjate bien. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica, así como Él es puro. ¿Cómo quieres que el Señor te encuentre cuando Él te llame a casa? ¿Desobedeciendo? ¿Haciendo tu propia voluntad? ¿Viviendo en la iglesia de una manera hipócrita? ¿Mostrando la cara de un creyente mientras el resto de la semana vivimos como el diablo? ¿Así quieres que te encuentre el Señor? En cambio, cuando tenemos nosotros los ojos puestos en esta esperanza, eso nos anima a purificarnos como Él es puro. Eso nos anima a buscar vivir en santidad lo más que nosotros podamos, porque al final de cuentas sabemos que cuando Él regrese, cada uno de nosotros va a recibir recompensa conforme a lo que haya hecho. No conforme a sus intenciones, conforme a lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. Es por eso que Jesús afirmó: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Muchos se quedan en el camino. Muchos comienzan yendo a la iglesia y tú los ves quizá como hasta apasionados por Dios y entregados, y dices: ¿cómo es posible que con el paso del tiempo de repente desaparecieron? Se fueron. El apóstol Juan nos dice por qué. En su primera carta nos dice claramente, fíjate bien: salieron de nosotros porque no eran de nosotros. No eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Habrían perseverado, habrían continuado. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Por eso dijo Jesús: el que persevere hasta el fin. No es el que comienza la carrera, es el que termina la carrera. Y el que termina la carrera, y el que muestra su obra de fe, y el que muestra su trabajo de amor, da evidencias de que esa persona es de aquellos que fueron escogidos por Dios. Fíjate bien cómo el apóstol Pablo dice en versículo 4: sabiendo estas cosas que acabo de decirles, estas cosas que son evidentes, estas cosas que Timoteo me contó acerca de ustedes y que todo el mundo cuenta acerca de ustedes, acerca del trabajo de su fe, de la obra de su fe, del trabajo de su amor y de la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Estas son las cosas por las cuales, dice en versículo 4, sabiendo, me hacen saber, hermanos amados de Dios, su elección de ustedes. La elección de Dios de ustedes. La Biblia nos enseña claramente que aquellos que llegamos a la salvación por medio de la fe en Cristo es porque antes de la fundación del mundo fuimos escogidos por Dios para creer en Cristo y para ser salvos. Muchos tienen miedo a esta doctrina, la doctrina bíblica de la elección, porque les parece injusta. Juan capítulo 3 nos enseña por qué necesitamos ser escogidos por Dios a fin de ser salvos. En Juan capítulo 6, Jesús dejó completamente claro en el versículo 65 que nadie puede venir a Cristo
si no se lo ha concedido el Padre. Jesús dijo eso. Nadie, se los he dicho, nadie puede venir a mí. ¿Cuántos? ¿Alguno? Nadie. Nadie puede venir a mí, dijo Jesús, si no se lo ha concedido el Padre. ¿Qué se requiere para que alguien pueda venir a Cristo? En primer lugar, se requiere que antes le haya sido concedido por el Padre. No solamente allí, en versículo 44 nos dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final. Entonces, no solamente se requiere que se nos conceda venir a Cristo, sino que es Dios mismo quien nos trae a Cristo, porque nadie puede venir si no nos trae el Padre. Nadie. Si tú hoy en día estás aquí, si tú has creído en Cristo, no es porque un día tú tomaste la decisión de que de repente se te ocurrió que ibas a creer en Cristo. La razón por la cual tú decidiste, porque obviamente fue tu decisión, pero detrás de tu decisión está la decisión del Padre, que te concedió creer en Cristo. Y número 2, que te trajo a los pies de Cristo. Y luego añade en versículo 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Qué se requiere para venir a Él? Que le hayamos sido dados a su Hijo Jesucristo. Que se nos haya concedido creer en Cristo. De tal manera que aquellos que han sido escogidos por Dios para creer en Cristo, van a creer, porque todo lo que el Padre le ha dado, vendrá a mí, dijo Jesús. De tal manera que los elegidos no son salvos porque son elegidos. Son elegidos porque ellos van a creer en Cristo. Son elegidos más bien porque fueron escogidos para creer en Cristo. De igual manera, Hechos 13 nos dice que Pablo llegó a la ciudad de Antioquía de Pisidia y les predicó el Evangelio de manera, fíjate bien, dice allí en versículo 48 de Hechos 13, de tal manera que creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. ¿Quiénes creyeron? Los que estaban ordenados para vida eterna. De igual manera, Efesios 1, versículos 4 al 5 nos dice que nuestro Dios y Padre nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. En otras palabras, Dios nos escogió simplemente porque Él decidió hacerlo. No vio nada en nosotros. No es que nos escogió porque vio que nosotros íbamos a creer, no. Él nos escogió para creer. O de otra manera, no habríamos llegado a creer en Él. Simplemente porque a Él le agradó. Filipenses 1:29 también nos dice claramente, se nos ha concedido, por amor de Cristo, creer en Él. Se nos ha concedido, por amor de Cristo, creer en Él. Es así como llegamos a la fe en Cristo. Gracias a la elección de Dios. Y gracias a la obra sobrenatural del Espíritu de Dios en aquellos que fueron escogidos, de tal manera que no les lleva a creer en contra de su voluntad, por supuesto que no. Lo que hace es que a través de su Espíritu Santo, al escuchar el Evangelio, abre los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros podamos ver la excelencia de la gloria de Cristo y podamos ver nuestra condición perdida sin Cristo, de tal manera que podamos creer, usando la fe que Él mismo deposita en aquellos que escogió, de tal manera que podamos creer en Él. Sin embargo, muchos cristianos se resisten a creer esta doctrina de la elección porque les suena como algo malo, porque les suena como algo injusto. Y ellos argumentan que es injusto que Dios solamente escogiera salvar a unos y a los demás se pierdan porque no fueron escogidos. Pero fíjate bien, la Biblia nos enseña
que los que no creen se pierden porque ellos libre y voluntariamente deciden no creer en Cristo y seguir viviendo su vida a su manera, desobedeciendo las instrucciones de Dios y los mandamientos de Dios. Porque nadie nos obliga a desobedecer, ¿o sí? Defendemos nuestra libertad, defendemos nuestro libre albedrío, y déjame decirte una cosa, lo único que hacemos con nuestro libre albedrío es usar mal nuestro libre albedrío. Porque libremente decidimos desobedecer a Dios y vivir en desobediencia a Dios. Pero cuando se trata de la salvación, no, eso es injusto. ¿No escogiste tú pecar? ¿No escogí yo pecar? ¿Quién debe ser culpable? Porque tú y yo pecamos, si no somos tú y yo que decidimos pecar. Nuestra libertad lleva consigo la responsabilidad de nuestras acciones. Las acciones fueron nuestras y el castigo lo merecemos nosotros. Muchos incluso han escuchado el Evangelio y simplemente deciden seguir con su estilo de vida. ¿Quién los obliga a hacer eso? Nadie, ellos lo escogen. Jesús dijo claramente en Juan 3:20 que todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean expuestas. Nadie. Todo el que hace lo malo odia la luz. De hecho, esa es la razón por la que Dios tuvo que escoger qué pecadores salvar. Porque si Él no hubiera escogido y Él mismo no abriera sus ojos para que viéramos la gloria de Cristo en el Evangelio, nadie nos salvaríamos. Todos nos perderíamos. Porque un muerto no puede reaccionar al escuchar. No puede hacer nada. No puede decidir nada. Está muerto. Y la Biblia nos describe en el libro de Efesios capítulo 2, no como moribundos, nos describe como muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos. Por eso se requiere la obra de Dios. Por eso se requiere el poder de Dios. Por eso se requiere mucho más que simplemente haz la siguiente oración de fe y eres cristiano, eres salvo. Por supuesto que no. Se requiere la obra de Dios en el corazón de esa persona, trayéndolo de la muerte a la vida. Pero no faltará quien insista diciendo, si la salvación de los pecadores es el resultado de la elección de Dios, ¿por qué Dios no escogió salvar a todos? ¿Pudo Dios haber escogido salvar a todos? Claro que sí, pero Él escogió no salvar a todos. Eso me parece injusto. Todos merecemos la misma oportunidad. Déjame decirte una cosa. Todos merecemos 0 oportunidad. Eso es lo que merecemos. Y si tú le quieres pedir justicia a Dios, entonces lo que tú mereces es recibir el eterno castigo por tus pecados en el infierno de fuego para siempre. ¿Quieres lo que mereces? Yo no lo quiero. Yo no lo quiero. Dios le dio al hombre desde que lo creó la capacidad de pecar o de no pecar. Pero además lo creó santo, justo y sin una inclinación hacia el pecado como la que tenemos hoy en día nosotros. Nosotros hoy en día sí tenemos una inclinación hacia el pecado. Adán y Eva no la tenían. Ellos sí eran completamente neutrales. Nosotros ya no somos neutrales. Él sí era. Adán y Eva sí eran completamente neutrales. Dios le dio la habilidad para pecar o la habilidad para no pecar. Y ellos decidieron pecar. Y Dios les advirtió, no comas de este árbol. ¿Qué parte no se entiende de eso? Puedes comer de todos los árboles del huerto. Pero de este árbol, si tú comes de este árbol, el día que tú comas de este árbol, ciertamente morirás. ¿Y qué hizo el hombre? Comer. Comer. Decidió, fíjate bien, voluntariamente rebelarse contra Dios. Para nosotros nos parece como una poca cosa. ¿Qué cosa es comer una fruta de ese árbol? O sea, déjame decirte una cosa. La criatura se rebeló contra el Creador. Dios le dio una orden a la criatura y la criatura debió obedecer esa orden.
Y Dios le dio todo lo que necesitaba para obedecer esa orden. Él se rebeló contra Dios, traicionó a su creador, se opuso a su creador, y fíjate bien, se puso en el lugar de su creador, porque Dios dijo, no es bueno que comas de este árbol, y él dijo, ¿por qué no? A mí me parece bueno, y comió. Se puso a sí mismo en el lugar de Dios. ¿Cómo nos atrevemos después de eso? ¿Cómo nos atrevemos a exigir que lo justo sería que Dios nos diera la misma oportunidad a todos? Si nosotros somos los ofensores, nosotros somos los delincuentes, nosotros somos los criminales, nosotros somos los que nos hemos opuesto contra el rey, y todavía queremos darle órdenes y decir, no me parece justo que hagas esas cosas así. ¿Quién somos nosotros? Dios en su bondad decidió proveer salvación y escoger a los cuales Él iba a salvar, porque de otra manera ni tú ni yo habríamos creído en Cristo. Es gracias a Él, a su elección. De tal manera que en el plan de Dios, unos reciben misericordia. Fíjate bien, unos reciben misericordia. Los demás no reciben injusticia. Nadie recibe injusticia. Porque el pecador no va a recibir lo que no merece, va a recibir lo que merece. Dios escogió simplemente obrar en unos para salvación y dejar al resto seguir sus propios deseos. ¿De quién son los deseos? De ellos. ¿Por qué se rebelan ellos? Por su propia voluntad. ¿Merecen el castigo? Por supuesto que sí. No tenemos nada de qué gloriarnos. Dios no vio nada bueno en nosotros. Éramos exactamente igual que todos los demás. Merecíamos el mismo castigo que los demás. Pero Dios en su amor decidió salvar un pueblo para sí. Es por eso que en Romanos capítulo 9, hablando acerca de esto, el apóstol Pablo sabe que por naturaleza el ser humano se resiste a esto. Y es por eso que él dice en Romanos capítulo 9, versículos 14 al 24, ¿qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo, porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Fíjate bien, la misericordia no se la debe a nadie. No le puedes exigir que te muestre misericordia, porque dejaría de ser misericordia. Yo tendré misericordia, dijo Dios, del que yo tenga misericordia. Y tendré compasión del que yo tenga compasión, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que en mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que del que quiere, tiene misericordia, y al que quiere, endurece. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto, modelado al que lo modela, porque me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria, es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Así que entonces, en conclusión, Dios escogió salvar a quien Él decidió escoger salvar. Y lo hizo exclusivamente sobre la base de su amor y de su decisión. No vio absolutamente nada bueno en nosotros. No éramos distintos del resto. Simplemente Él decidió mostrarnos misericordia y compasión. ¿Cómo? Al escuchar esto, podemos nosotros seguir viviendo nuestra vida a nuestro antojo. ¿Cómo al escuchar esto nosotros podemos ser ingratos y no mostrar en gratitud por lo que Él ha hecho? Nuestra obra de fe, nuestro trabajo de amor,
en la firmeza de nuestra esperanza, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Los cristianos genuinos somos amados por Dios, escogidos por Dios para creer en Él, para amarle a Él, para servirle a Él, para obedecerle a Él y para disfrutar al hacerlo de su presencia y de su bendición. Toda la gloria y toda la honra se la merece exclusivamente Él, porque somos salvos por gracia, por medio de la fe, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios. Gracias por tu inmensa compasión con nosotros, sin merecerlo, solamente porque tú decidiste amarnos cuando éramos tus enemigos y decidiste enviar a tu Hijo a morir en nuestro lugar cuando éramos tus enemigos y éramos de ánimo hostil en contra tuya. Pero tú nos has amado y tú nos has traído a escuchar el Evangelio y tú has hecho tu obra en nosotros. Ayúdanos, Señor. Nosotros que hemos recibido instrucción aún por años, ayúdanos a ser como esos cristianos tesalonicenses que con tan solo 3 meses, 3 semanas, con tan solo 3 semanas, ellos mostraron la obra sobrenatural de tu Espíritu en sus vidas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.